Entrega incondicional. Programa de Dios para la victoria. Por Gary North. Capítulo 4. El tiempo. El judaísmo y el cristianismo tienen una perspectiva exclusiva del tiempo en el mundo antiguo. Los dos enseñaban que el tiempo avanza en línea recta, desde un principio hasta un fin. Esto no parece ser una idea revolucionaria, ¿verdad? Pero en otro tiempo lo fue. En realidad, fuera de la pequeña nación de Israel no se conocía este concepto. La gente del mundo occidental casi nunca piensa en el tiempo, excepto para recordar que nunca hay suficiente tiempo. Pero casi nunca se examina la naturaleza fundamental del tiempo. El tiempo es algo natural, algo que todos entienden como una serie de eventos en sucesión, una cosa tras otra. Pero ¿cómo se sabe que esto es seguro? También tenemos un refrán. La historia se repite. ¿Será así? ¿Se repite de veras? ¿Evento tras evento? ¿Qué queremos decir? Que la historia se repite. Los que tienen formación como historiadores profesionales saben el secreto real de la historia. Es posible que la historia no se repita a sí misma, pero los historiadores sí se repiten unos a otros. A nosotros nos parece que todos conciben de la historia como algo lineal, tal como una regla o una raya. Pero ¿por qué ha de creer esto la gente? ¿Por qué nos parece natural? ¿Hasta qué punto podemos confiar en lo natural? Después de todo, si aceptamos una perspectiva razonable de la configuración de la Tierra, y si no tuviésemos técnica científica de medir y fotografiar la Tierra desde el espacio extraterrestre, es posible que la concibiéramos plana, circular, quizás como el Sol y la Luna, pero plana como un disco gigante suspendido de alguna manera en el espacio. Mucha gente creyó eso, no todos, sin embargo, pero muchos. Mucha gente creyó eso, no todos, sin embargo, pero muchos. Si una persona viviera sobre un cerro que tuviese vista de un puerto marítimo y se usaran todavía navíos con brillantes velas blancas, y si esa persona tuviese una vista muy buena, es posible que advirtiera un fenómeno raro. Las puntas de las velas de un barco que navega a lo lejos hacia él aparecen en el horizonte antes que el resto del cuerpo del barco. Si tuviese un telescopio podría verlo más claramente, pero algunos lo vieron antes que hubiesen telescopio. ¿Hubiese dudado la persona normal a quien se le hubiera dicho que el mundo es plano? ¿Llegaría a la conclusión de que solo una tierra esférica le permitiría ver la punta de las velas antes que el resto del barco? Un puñado de gente lo hizo, hace muchos siglos atrás. Otro tanto ocurre en la perspectiva razonable del tiempo. Con la excepción de los que se basaban en la Biblia, todas las religiones vieron el tiempo como algo circular. La gente veía la marcha del tiempo casi en la misma manera que veía a las estaciones. Es tanto seguro que el verano sigue a la primavera como que el otoño sigue al verano. Las estaciones son circulares. Se repiten. Además, las estrellas en sus vías celestiales dan la vuelta al mundo, o por lo menos así le parecen a cualquiera que traza las estrellas en un diagrama todas las noches. Lo que ciertamente hacían los sacerdotes en el mundo antiguo
y lo hacían con una exactitud sorprendente. Ahora bien, si los relojes visibles de la naturaleza, las estaciones en la Tierra y las estrellas arriba dan la impresión de que siguen sendas circulares, ¿por qué no ha de dar vuelta el tiempo en la misma manera? ¿Por qué será que el tiempo cósmico no es fundamentalmente circular? La Biblia da la respuesta correcta. El tiempo es lineal, porque Dios creó el universo y lo juzgará. Pero la gente que rechaza la Biblia le era difícil encontrar una respuesta tan buena. Solo en tiempos modernos, algunos de los que rechazan la Biblia han ofrecido defensas razonables de la idea del tiempo lineal. Y necesitaron la ciencia, un resultado y producto histórico que solo pudo haber acontecido a una perspectiva bíblica del tiempo, para descubrir estas respuestas. Una de las otras posibilidades populares ha sido la doctrina del karma o la reencarnación. Hay quienes creen que las almas de las personas sobreviven en la muerte de sus cuerpos materiales. Estas almas pasan por millares o millones de experiencias de vida, ascendentes o descendentes, en una gran cadena de existencia, desde el animal más bajo hasta el Dios mismo. Estas almas avanzan o degeneran según el bien neto o mal neto que hayan hecho en el pasado. Al final, todas las almas se reúnen con el espíritu impersonal universal en el que se originó la existencia individual de algún modo. Pero no hay manera de asegurar que el proceso de la creación por medio de la separación no comenzara de nuevo, y en realidad es más probable que así ocurrirá, ya que la mayoría de la gente que ha creído en el karma también creyó que el tiempo se mueve en círculos. Solo podemos encontrar la paz de la inmutabilidad escapándonos del tiempo. Una pregunta: ¿cómo entramos en el tiempo en primer lugar? ¿Por qué no volveremos a entrar de nuevo en el tiempo? La gente que cree en el karma no considera la verdad de la enseñanza explícita de la Biblia. Está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. El tiempo lineal. La Biblia dice que el tiempo es lineal. El tiempo se mueve en línea recta, desde la creación del mundo hasta el juicio final de Dios. Solo uno que crea en una progresión en línea recta de la historia puede creer en el juicio final de Dios. Y por muchos siglos, solo los que creían en el juicio final de Dios creían que la historia se mueve en línea recta. La Biblia enseña una perspectiva del tiempo lineal porque enseña una doctrina singular de la creación, la providencia y el juicio final. Enseña que la creación original del universo provino de Dios, quien sostiene personalmente al universo entero en todo momento, a quien juzgará a la humanidad y renovará su creación en el día final. Por eso es que solo las filosofías que han sido influenciadas profundamente por la Biblia pueden sostener consistentemente el concepto lineal de la historia lineal. El hombre pagano siempre ha preferido creer en cualquier cosa antes que aceptar la idea de un juicio final por un Dios personal. Las teorías paganas del origen de todas las cosas siempre han negado que Dios creó el universo de la nada. Sostienen que la materia siempre ha existido, o la energía, o la materia-energía, con Dios o sin Dios. Por lo tanto, las teorías paganas del origen del universo siempre niegan que solo Dios es autor de la creación. Si ha existido alguna vez un Dios, ha enseñado el paganismo, debía haber trabajado con una materia preexistente para crear el universo. Todo Dios a quien los paganos permiten existir tiene que ser un rival de la materia. Como el hombre
Este Dios también se enfrenta al problema de moldear la materia caótica en un universo de orden. Él también lucha contra la resistencia de la materia. Él también es un prisionero del tiempo. Es como el hombre a mayor escala. Dios y el hombre tienen fundamentalmente la misma clase de existencia para el pagano. Esta perspectiva de Dios es exactamente lo que el cristianismo niega. La Biblia enseña que Dios creó al universo de la nada. Enseña que Dios es fundamentalmente diferente de la creación. El hombre es hecho a la imagen de Dios. Él no participa en la misma existencia de Dios. Hay una eterna distinción creador-criatura. El hombre nunca puede llegar a ser Dios, ni por la evolución, ni por la revolución. El paganismo moderno, siguiendo a Carlos Darwin, cree que el universo material es todo lo que ha habido siempre y que una larguísima serie de eventos al azar llevó al origen de la galaxia, las estrellas, el sistema solar, la vida y el hombre. Hasta el advenimiento del hombre, el universo era inherentemente impersonal, según la ciencia moderna. Unos pocos científicos han sostenido que el universo mismo es de alguna forma personal, pero son imprecisos para explicar cómo se realiza esto en la historia. Solo la presencia del hombre hace que el universo sea personal. ¿Por qué solo el hombre entiende la historia y puede hasta cierto punto controlar al futuro? Bajo este paradigma, el hombre se convierte en el único Dios verdadero del universo, por falta de otro. Pero ¿qué pasa con el tiempo en este universo supuestamente increado? Ha habido un largo debate entre los científicos en cuanto a esto. La mayoría de los científicos que describen acerca de tales eventos cósmicos como el fin del tiempo creen que el universo se agota como un reloj grande, volviéndose cada vez más frío y errático, como un pedazo viejo de hierro oxidado o una estrella moribunda. El tiempo se termina con la disipación del calor del universo. Ellos dicen fundamentalmente que sin los relojes de materia-energía para llevar el compás cósmico, el tiempo realmente se terminará. Sin los relojes no hay tiempo. Otros científicos sostienen que el universo que actualmente se expande finalmente se contraerá cuando las galaxias se contraigan a un solo punto. Luego vuelven a explotar y a expandirse una vez más en un ciclo interminable. Sea cual fuere el método que la ciencia moderna usa, no toma en consideración lo que enseña la Biblia. Un Dios personal creó la materia y la energía física de la nada. Él lo sostiene actualmente y Él juzgará a todas las personas en el día final según la obediencia de cada uno a su ley o según el requisito de creer en la obra salvadora de su Hijo Jesucristo, quien obedeció toda la ley. La Biblia insiste en el personalismo cósmico. La ciencia moderna humanista insiste en el impersonalismo cósmico. La Biblia afirma que el universo tiene sentido, porque Dios, su creador, le da sentido. La ciencia moderna humanista afirma que el universo fundamentalmente no tiene sentido, porque nada existe fuera del universo. La Biblia dice que la historia tiene un propósito cósmico y eterno por medio del decreto de Dios. La ciencia moderna humanista dice que la historia de ninguna manera puede tener un propósito cósmico y eterno, porque no hay ningún Dios para asegurar el cumplimiento de su decreto. El tiempo que tiene propósito. Dios creó al universo, el cual es el ambiente del hombre, y luego creó al hombre. Él creó las estrellas, el sol, la luna, para que el hombre pudiese medir mejor el tiempo. Ellos formaron
las bases de los calendarios humanos. Nos sirven como relojes cósmicos. En suma, los astros celestiales sirven a la humanidad. Dijo luego Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoriese en el día, y la lumbrera menor para que señoriese en la noche. Hizo también las estrellas. Génesis 1, del 14 al 16. El orden mismo de la creación divina se orientó hacia el futuro. Su obra creativa del cuarto día tenía como propósito servir a la criatura que apareció en el día sexto. Considérese lo que la Biblia enseña aquí, ya que no corresponde a ninguna otra perspectiva del origen del universo. Todo intento de ajustar el relato bíblico de la creación a cualquier otra perspectiva tiene que hacer caso omiso o rechazar lo que la Biblia específicamente enseña. Primero, la Tierra fue creada antes del Sol, la Luna y las estrellas. La Tierra no evolucionó de las estrellas ni del Sol. Fue creada antes. Trátese de reconciliar esto con cualquier versión científica de la evolución. Imposible. Segundo, los cuerpos celestiales fueron creados por Dios a fin de alumbrar la tierra. Más aún, fueron creados como señales. A las señales se las debe interpretar. ¿Interpretadas por quién? Por el hombre. ¿Señales con qué propósito? Para los propósitos del hombre. En otras palabras, el sol, la luna y las estrellas fueron creados a fin de servir al hombre, quien aún no había sido creado. La secuencia misma de la creación se orienta hacia el futuro. El darwinismo moderno, atenido a sus presuposiciones, niega toda traza de un propósito en la historia del universo hasta que aparece la vida. Pero la Biblia enseña que la vida fue creada el día después de la creación del sol, la luna y las estrellas. Trátese de reconciliar esta versión con el darwinismo moderno. Imposible. Esto debiera comprobar mi argumento. El relato bíblico de la creación, cuando se le acepta literalmente, nos lleva a rechazar todas las otras explicaciones. Solo cuando abandonamos el significado obvio de las palabras de las Escrituras, podemos reconciliar el relato bíblico de la creación con cualquier otra interpretación de origen del universo. La Biblia se refiere a la creación con estas palabras: en el principio, Génesis 1:1. El tiempo comenzó con la creación. No hubo tiempo antes de la creación. La perspectiva bíblica del tiempo no se puede separar del relato bíblico de la creación. Todo intento de dividirlo conduce al rechazo tanto de la perspectiva bíblica del tiempo como del relato bíblico de la creación. Son dos cosas inseparables. Quien rechaza el relato bíblico de la creación necesariamente rechaza la perspectiva bíblica del tiempo. El tiempo basado en el pacto. El tiempo, más que nada, se basa en el pacto. Se atiene al decreto de Dios. El libro de Ray R. Sannett, Para que puedas prosperar el dominio por medio del pacto, de 1987, comprueba que hay 5 aspectos del pacto divino. Primero, su soberanía total y al mismo tiempo su presencia ineludible. Segundo, un sistema jerárquico que representa la autoridad legal. Tercero,
La ley de Dios como base para el dominio. Cuarto, los juicios de Dios, manifestados en las bendiciones y las maldiciones. Y quinto, la herencia a largo plazo del pueblo de Dios, la continuidad. Los 5 puntos funcionan en cada gobierno y en cada institución humana. El pacto de 5 puntos es un concepto ineludible. Varios libros de la Biblia están estructurados según estos 5 puntos, tales como Éxodo, Deuteronomio, Mateo, Romanos y Apocalipsis. Otro tanto ocurre con los 10 mandamientos. En 2 ciclos de 5 elementos. Aún la estructura de los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, se ajusta al modelo de 5 puntos del pacto. Génesis, Dios como creador soberano. Éxodo, Dios como Señor y amo sobre los israelitas. Levítico, las leyes requeridas para la santidad. Número, el enjuiciamiento de Dios sobre Israel y sobre sus enemigos en el desierto. Y Deuteronomio, la ratificación del pacto divino por la generación heredante. Podemos ver esta estructura en el relato bíblico del tiempo. Primero, Dios tiene control completo sobre el tiempo, porque Él es el amo. Él lo sostiene providencialmente. Nosotros decimos que Dios es trascendente del tiempo. Sin embargo, Él se revela en la historia, porque Él está presente a través de la historia. Dios anuncia claramente tanto su control sobre el tiempo como su presencia con el hombre en el tiempo. Él anuncia su presencia en la historia. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Isaías 45, del 5 al 6. Él anuncia su control sobre el tiempo por medio de las señales del tiempo, día y noche. Formó la luz y creó las tinieblas. Isaías 45, 7. La historia es personal porque Dios la tiene bajo su control. La palabra santa de Dios es trascendente. Por lo tanto, no puede fallar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, del 8 al 11. Podemos ver aquí la naturaleza lineal de la historia de Dios. La lluvia, la nieve caen y produce cosechas buenas. Lo hace con un propósito para dar semilla al que siembra y pan al que come. Su palabra hace otro tanto. Segundo, la historia pertenece al pacto porque Dios establece al hombre sobre la creación en la historia. Génesis 1, 26 al 28. Él establece un sistema de representación. El hombre representa a Dios en la creación, usando la ley de Dios para extender su propio dominio sobre la tierra. Hay una jerarquía en la creación. Dios sobre el hombre sobre la creación. Se ha puesto a cargo a un representante personal, quien es hecho a la imagen de Dios.
Una vez más, la historia es siempre personal, nunca impersonal. Dios es soberano sobre la historia y el hombre es el agente designado por Dios. El hombre es responsable a Dios como mayordomo sobre la historia. Esto nos conduce al tercer punto de la estructura del pacto divino, la ética. Tercero, la historia se basa en el pacto porque tiene un carácter ético. Dios produce su perfecta voluntad dentro de los límites del tiempo. Jesús nos mandó que orásemos: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Cuarto, la historia está relacionada al pacto porque Dios la juzga. Los hombres prosperan en la historia según su obediencia a la ley de Dios. Deuteronomio 28, del 1 al 14. Y de desobedecerlas, sufren la maldición en la historia. Deuteronomio 28, del 15 al 68. Pablo escribe: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Romanos 9, del 15 al 16. Dios va juzgando la historia a medida que ésta avanza, no solamente al final de ella. Quinto, hay una herencia para el pueblo de Dios. Después del juicio final, la historia será paralela a su propia existencia en la eternidad. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. Habrá también desheredad para los infractores del pacto. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Como el tiempo se basa en el pacto, el hombre enfrenta decisiones morales en la historia. El tiempo nunca es impersonal, ni se basa en el azar, ni está exento del propósito. Y por haberse revelado a Adán en la historia, los procesos dentro de la historia han derivado en las maldiciones de Dios. El tiempo mismo está maldito. El tiempo maldito. Actualmente el tiempo, al igual que su labor, se ha convertido en una carga para el hombre. Hoy en día el tiempo es una amenaza para el hombre, porque su fin pondrá al hombre en la presencia de Dios, el juez. El tiempo no le está garantizado al hombre. Esta amenaza del fin del tiempo no existía en el huerto antes de la caída de Adán. En el huerto, antes de su pecado, Adán tenía la opción de comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Después de su pecado, Dios deliberadamente quitó al hombre de la presencia de este árbol material de la vida, para que no tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 3:22. Jesucristo es el árbol de la vida. Solo por medio de la fe en Él puede una persona recibir la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Como nosotros nacemos en el pecado, el tiempo es potencialmente una maldición. Desde luego, por medio de la gracia de Dios, el tiempo puede pasar a ser una bendición. Pero nacemos en el pecado y por lo tanto el tiempo es esencialmente una maldición, ya que para el impío las bendiciones temporales se convierten en maldiciones después de la muerte. Por cuanto más bendiciones ha recibido en la vida, más grande será su castigo en la eternidad. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho,
mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12, 48. Por lo tanto, se necesita la gracia de Dios en la historia para quitar la maldición del tiempo. Nosotros somos prisioneros del tiempo. Nadie sale de la vida vivo. Es un dicho que describe cínicamente nuestro dilema. Pero los prisioneros pueden aprovechar el tiempo. José era un prisionero en Egipto y Dios usó esta situación para hacerle un gobernante. Pablo era un prisionero en las cárceles de Roma, pero desde allí él escribió cartas que impactaron al mundo. El tiempo es una carga, pero se le puede usar para superar la maldición. El periodo de prueba puede y se debe ser empleado para demostrar nuestra fidelidad al pacto de Dios. La maldición del tiempo puede convertirse en una oportunidad para recibir y compartir las bendiciones de Dios. Depende de cómo los prisioneros del tiempo cumplan sus condenas, de cómo rediman al tiempo. El tiempo redimido. Redimir algo quiere decir rescatarlo. Algo que nos pertenecía originalmente, pero se nos perdió. Tal vez nos la robaron. En el caso de la rebelión de Adán, su herencia y la nuestra fue entregada voluntariamente. Es posible que nos pueda ganar lo suficiente como para volver a comprarlo. Si no lo podemos hacer con nuestros propios recursos, entonces tal vez un amigo o pariente nos ayude con el precio del rescate. En el Antiguo Testamento, a este pariente cercano se le llamaba el rescatador, Levítico 25, del 25 al 26. Pero también servía como el juez de la familia, el vengador de la sangre. Él tenía la autoridad legal para matar al asesino de su pariente más cercano, Deuteronomio 19:6. ¿Quién es el rescatador de la historia? Jesucristo. ¿Cómo la rescató? Obedeciendo perfectamente la ley de Dios y tomando sobre sí el castigo por nuestra desobediencia al pacto. Su vida se basó en el pacto. Él era, primero, el Dios hombre trascendente en quien residía la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Segundo, el Hijo desempeñando los negocios de su Padre. Lucas 2:49, como su representante autorizado. Tercero, el que hizo la voluntad de su Padre, Juan 6:38, a quien por lo tanto se le entregó toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18 al 20. Cuarto, el juez que fue juzgado por Dios en la cruz. Quinto, y el Hijo que hereda el reino de Dios. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Más tarde entregará esta herencia a Dios luego de haberla perfeccionado. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Primera carta a los Corintios 15:28. El rescate o la redención de la historia tiene 3 etapas: definitiva, progresiva y final. Nosotros podemos identificarla así: la resurrección de Cristo, el trabajo de la iglesia en la historia y el juicio final al fin del tiempo maldito. Redención definitiva. Jesús nació perfecto, vivió una vida perfeccionada por el sufrimiento, murió en la cruz y luego resucitó en victoria. Él fue definitivamente perfecto, progresivamente perfecto y finalmente perfecto. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, del 8 al 9.
Él se entregó a sí mismo como un rescate a fin de crear su propio pueblo especial, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. El propósito de la redención, rescate, es el servicio fiel. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de mucho. Mateo 20, del 27 al 28. Este pago de un rescate para muchos fue el acto de redención de Cristo. Él nos compró de nuestra previa esclavitud a la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Porque Él libró a su pueblo de la esclavitud, a las maldiciones de la ley. Ahora estamos capacitados para obedecer la ley y con eso ganar las bendiciones prometidas. Ahora, la ley de Dios sienta las bases para una vida buena en la tierra, ya que la ley de Dios es una ley de vida para los redimidos por la gracia. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 16:20. La ley es por lo tanto la base de un doble juicio, maldición y bendición. Mata a los que cuentan con sus propias obras para salvarse. Romanos 7:9. Pero da vida a los que confían en Cristo. Romanos 8, del 1 al 14. La obediencia a la ley de Dios nos da más tiempo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Pablo habla de la salvación como un despertar de entre los muertos, una resurrección espiritual basada en el pacto, como si el redimido fuera levantado de la sepultura para que pueda servir a Dios y al hombre y con eso ejercer dominio. Las palabras de Pablo son bastante claras al respecto, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, 14 al 16. Hemos de redimir el tiempo. Ello significa que hemos de comprar de vuelta el tiempo. Al hacerlo así, sujetaremos el tiempo al control de Dios, no porque Él haya perdido el control sobre el tiempo, pero para que el control divino sobre el tiempo se manifieste públicamente a través del comportamiento justo de sus representantes electos, su pueblo del pacto. A Adán se le dio la gracia de una vida, tiempo, extensa, solo porque Dios se atenía al tiempo de Cristo, quien rescató el curso del tiempo. Cristo sirvió como representante de la humanidad y pagó el precio necesario para redimir el tiempo. Este pago definitivo sirve a través de la historia como la base misma de la historia. Él pagó en el tiempo que ha hecho posible el tiempo. Dios dilata su juicio final a causa del pago definitivo de Cristo por el tiempo en el tiempo. Redención progresiva. El tiempo no es solo lineal, es progresivo. No es suficiente adoptar la perspectiva del tiempo lineal de la ciencia moderna, ya que el mundo se está agotando. La profetizada muerte calorífica del universo, al final de los tiempos, es lo que el científico humanista cree que pondrá fin al tiempo. Esta perspectiva del tiempo es incorrecta. Ver al tiempo como lineal sin ver que progresa hacia el juicio final de Dios significa ver el tiempo como impersonal.
En tal perspectiva de la historia, las obras de hombres serán inevitablemente consumidas por un correr del tiempo impersonal y por lo tanto sin sentido. El tiempo se suicida llevando consigo todo lo demás. El pago definitivo de Cristo en el Calvario liberó definitivamente el tiempo de la esclavitud. Desde el momento de su resurrección, el curso del tiempo ha sido libertado progresivamente de la esclavitud del pecado. Y se pregunta, ¿cómo? Por medio de la fidelidad al pacto inspirada por el Espíritu Santo del pueblo redimido de Dios. Y por medio de la remuneración de Dios en respuesta a la fidelidad de su pueblo. Este proceso de remuneraciones produce cambios favorables en el medio ambiente del hombre. Así como la naturaleza fue maldita cuando cayó Adán y fue nuevamente maldita con el diluvio a causa de la maldad intolerable de la humanidad, así también se ha reducido progresivamente las amenazas externas de la naturaleza a la humanidad a medida que los hombres se han vuelto más y más obedientes a los requisitos externos de la ley de Dios. Este proceso de transformación cósmica se acelerará como consecuencia de la extensión del Evangelio. El código genético del hombre será finalmente sanado, para que no haya más malos partos. La misma promesa se aplica aún a los animales domésticos. Éxodo 23:26. Serán abolidas las enfermedades. Éxodo 23:25. Estas bendiciones estaban a disposición a los israelitas, pero ellos no obedecieron la ley de Dios. Estas bendiciones están aún a nuestra disposición. Isaías prometió que la expectativa de vida del hombre algún día aumentará. No habrá más allí niño que muera de pocos días, no viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Isaías 65:20. Por lo tanto, la amenaza del tiempo será reducida. Esta era futura representará un retorno a las largas duraciones de vida humana como antes del diluvio. Las bendiciones visible y biológica de Dios causarán una transformación fundamental de la forma en que nuestro mundo funciona actualmente. Y esto ocurrirá específicamente como respuesta a la transformación ética de una gran parte de la humanidad. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65:24. Observe que Isaías no se refiere al mundo más allá de la sepultura y después del juicio final, ya que los pecadores todavía estarán actuando en este periodo futuro de la historia, descrito por el profeta. Él se refería a un periodo de tiempo llamado los nuevos cielos y nueva tierra. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. No es posible que se refiera a un periodo más allá de la resurrección final, porque entonces no habrá pecadores, ya que todos ellos estarán en el lago de fuego, junto con Satanás y sus huestes angelical. Apocalipsis 20, 14 y 15. Por lo tanto, los nuevos cielos y la nueva tierra tienen que comenzar antes que Cristo venga otra vez en el juicio final. Algunos teólogos creen que este periodo comenzó definitivamente con la resurrección de Cristo. Otros creen que comenzó con la caída de Jerusalén y la destrucción del templo en el 70 después de Cristo.
Aún otros creen que comenzará en una era milenial futura cuando Jesús estará reinando corporalmente desde Jerusalén. Este periodo de asombrosa expectativa de vida y de mayor sabiduría espiritual se llevará a cabo durante la historia, antes del juicio final. Sostener cualquier otra cosa es negar las palabras literales del profeta Isaías. Si algún teólogo niega esta interpretación literal para salvar su propia interpretación de la profecía bíblica, entonces, ¿qué sentido tiene el resto de la profecía de Isaías? Si a los que se mueren a la edad de 100 años les llamarán niños, entonces, ¿qué sentido tiene esta profecía si los viejos verdaderamente estarán muriéndose a los 75 u 80 años, como sucede hoy? Y en los días de Isaías y de Moisés, Salmos 90, versículo 10. No se puede legítimamente negar la interpretación literal de estas palabras ni espiritualizarlas, es decir, convertirlas en alegoría sin perder todo el sentido de esta profecía. Ha de ser clara la razón por la cual más que cualquier otro pasaje en la Biblia, esta profecía detallada y obviamente literal plantea los más grandes obstáculos para los amilenialistas, quienes niegan la llegada de cualquier periodo de bendición literales mundiales como respuesta del éxito mundial del Evangelio. También es claro porque ellos no arriesgan una interpretación y raras veces mencionan Isaías 65 del 15 al 25. Al que ni siquiera dedican un solo párrafo para explicarlo, por más largo que sea el libro de particular teólogo amilenialista. El mejor ejemplo de este silencio sistemático total es un libro del erudito amilenialista Archibald Hughes. Hay solo 2 referencias a Isaías 65, 17 al 25 en el índice del libro. Y una de ellas realmente no aparece en el texto donde está referenciado y no la he encontrado en ningún otro pasaje de su libro. Él no dedica ni una oración exclusivamente a esta profecía, aunque su libro de más que 200 páginas se titula Un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Es posible imaginar un libro con este título que no comente sobre el único pasaje en el Antiguo Testamento que usa esta frase, que solo se usa 2 veces más en toda la Biblia? Siempre se puede describir la parte más débil de cualquier sistema de interpretación bíblica en cualquier pasaje problemático que los más eruditos defensores del sistema evitan mencionar en forma impresa. El pueblo en pacto con Dios puede y debe ser progresivamente más rico y más poderoso cuando permanece fiel a Dios y obedece su ley. No se puede escapar de estas bendiciones eternas. Ellas alcanzarán a los observantes del pacto, tal como el corredor ágil sobrepasa al peatón lento. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio 28:2. Esta fe en la relación entre causa y efecto, entre la fidelidad al pacto y las bendiciones tangibles basada en él, se convirtió en el fundamento de la idea del crecimiento económico cumulativo a largo plazo. Idea ajena a todas las sociedades paganas antes del advenimiento del cristianismo. Estas bendiciones han de ser visibles en la historia para que sirvan de testimonio ante las naciones quebrantadoras del pacto. Jehová te enviará su bendición sobre tu granero y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos.
Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Deuteronomio 28, del 8 al 10. Este es lo que los amilenialistas y los premilenialistas consecuentemente no creen que puedan suceder en la historia antes de la segunda venida de Cristo. Ellos niegan las manifestaciones del éxito progresivo que resulta del pacto en las vidas de los hombres fieles al pacto y de las ciudades que manifiestan una creciente santificación ética. Tales especimilenialistas limitan a sabiendas la santificación progresiva a los corazones de los individuos y a la iglesia institucional. Sostienen que la iglesia se debilitará cada vez más y tendrá cada vez menos influencia a medida que progrese la historia. Un testimonio visible de la impotencia del Evangelio de Jesucristo para transformar la cultura. Lo que los cristianos han de comprender y reconocer es que la historia se basa en el pacto. Ella lleva la marca de las bendiciones y de las maldiciones del pacto divino. La historia no es un proceso fortuito y misterioso cuyas relaciones éticas de causa y efecto no son visibles ni comprensibles. Si los eventos sucediesen éticamente al azar, la historia no testificaría del Dios bíblico del pacto ante los que quebrantan el pacto. Pero los eventos de la historia son y dan testimonio. Moisés anunció a la generación que estaba por conquistar Canaán: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardarlos, pues, y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ello como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio 4, del 5 al 8. La historia del pacto, la única historia que hay y que jamás habrá, se caracteriza por el reforzamiento positivo, por bendiciones progresivas que refuerzan la fe de los hombres en la fidelidad del pacto divino. Dios aumenta la riqueza de los que lo obedecen, como un testimonio visible de su pacto. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Deuteronomio 8:18. Las palabras a fin de confirmar su pacto son conclusivas. Se nos da el poder para acumular riquezas como una forma de manifestar las sanciones positivas del pacto de Dios. La pobreza a largo plazo, generación tras generación, por lo tanto es evidencia de las sanciones negativas del pacto de Dios, o sea, de maldiciones en lugar de bendiciones. Dios tiene misericordia de su pueblo. Él los colma de bendiciones. Su pueblo puede disfrutar del crecimiento acumulativo, aumentando su herencia a largo plazo. Dios dice que Él demuestra misericordia a millares de los que le aman a Él y guardan sus mandamientos. Éxodo 26. Los comentaristas saben que esto no se puede referir a millares de personas. Ha de significar millares de generaciones.
Esta es una forma clara de decir que el reino de Dios crece cumulativamente, a diferencia a los reinos terrenales de Satanás, que solo prosperan por pocas generaciones. Éxodo 25. El crecimiento compuesto a largo plazo finalmente produce una multiplicación exponencial, por pequeña que sea la tasa de crecimiento. Redención final. La manifestación final de la redención de Dios en la historia se revela en el juicio final. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, es el gran pasaje bíblico en cuanto a esta redención final. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Primera carta a los Corintios 15, 24 o 26. Cuando la muerte sea por fin destruida por la segunda muerte eterna del juicio final, Apocalipsis 20, 14, la maldición del tiempo dejará libres para siempre a los que guardan el pacto. Comeremos eternamente del verdadero árbol de la vida, Jesucristo, simbolizado por el árbol histórico en el huerto y el árbol en los nuevos cielos y nueva tierra. Obviamente, es Jesucristo el verdadero sanador de las naciones, no solo las hojas de un árbol literal. Apocalipsis 22:2. La parábola del trigo y la cizaña describe el proceso divino de la separación ética, la que culmina en el juicio final. La historia es una continuidad que termina con una gran discontinuidad, que proviene de afuera de la historia, que la transforma y por lo tanto que pone fin a la historia maldita. Un hombre siembra trigo en un campo, lo que Cristo luego dijo a sus discípulos simbolizaba el mundo entero. El campo es el mundo. Mateo 13:38. Esa noche un enemigo, el diablo, versículo 39, sembró una planta muy parecida, la cizaña. Los hijos del pacto de Satanás, versículo 38. Las dos cosechas crecen juntas. Los siervos preguntan al dueño del campo, Jesús, en versículo 37, si deberían extirpar las malas hierbas. No, dice él, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13 del 29 al 30. Los segadores son los ángeles, versículo 39. Ellos son los que traen el juicio final a concluir la historia. Tanto el trigo como la cizaña crece en el campo hasta el final. No se quitará prematuramente la cizaña del trigo en consideración a la cosecha, ni por cierto se quitará el trigo de la cizaña. El campo, el mundo, pertenece al trigo, los hijos del pacto de Dios, versículo 38. Los hijos de Dios en la historia no serán quitados de la propiedad que les pertenece por redención. Jamás en la historia se dejará a la cizaña a cargo del campo. Más bien, hay una continuidad en las actividades del mundo, tanto para el trigo como para la cizaña. La parábola es bastante clara en cuanto a esto. Los ángeles vienen para separar a los salvos de los perdidos solo en el día final. Ha de ser claro que este pasaje, más que todos los demás pasajes en la Biblia,
plantea los problemas más grandes para los premilenialistas dispensacionalistas. Rechaza la doctrina clave de este premilenialismo, la próxima interpretación al curso de la historia que supuestamente será ocasionada por el rapto de los cristianos al cielo, evento que dejará a los quebrantadores del pacto a cargo del mundo por un tiempo. Así que, si tomamos en serio esta parábola, la venida física de Cristo, que ningún cristiano ortodoxo creyendo en la Biblia puede negar, ha de ocurrir al final de los tiempos, en el juicio final, no en medio del proceso de la historia. La venida de Cristo terminará con la historia maldita, no la dividirá. Los premilenialistas casi nunca hacen comentario acerca de esta parábola. Como dije antes, siempre se puede notar la parte más débil de cualquier sistema de interpretación bíblica será aquel pasaje obviamente problemático que los defensores más eruditos del sistema evitan mencionar en forma impresa. ¿Qué debemos concluir acerca de la redención de la historia? Primero, la historia fue definitivamente redimida en principio. Por la vida, muerte y resurrección, por la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Esto se llevó a cabo en medio de la historia. Jamás ocurrirá algo en la historia que se iguale a esta discontinuidad. La transformación de la crucifixión a la resurrección, el pasar de la muerte a la vida. Este evento fue la piedra fundamental del cristianismo. Y si Cristo no resucitó, en vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Primera carta a los Corintios 15:14. Esta fue la discontinuidad más grande de la historia. Más grande que la caída del hombre por medio de Adán. Más grande que el diluvio de Noé. El paso de la vida a la muerte no alcanza a ser lo que es el pasar de la muerte a la vida. Nada ha ocurrido en el pasado ni habrá de ocurrir en el futuro que se compare a este milagro de la encarnación de Cristo, Dios con nosotros. Después de su ascensión al trono de Dios, Él envió al Espíritu Santo para inaugurar la continuidad progresiva de la victoria de su pueblo, obediente al pacto en la historia. Negar esta continuidad de victoria es negar implícitamente el poder del Espíritu Santo en la historia y negar también el poder de la ley para transformar las culturas, pese a que el Espíritu Santo capacita a los que guardan el pacto para obedecerla cada vez más. El tiempo representativo. Todos los gobiernos humanos son representativos. Punto 2 del pacto de Dios, jerarquía. Tanto Dios como Satanás ejercen poder en la historia por medio de representantes humanos. Los que guardan el pacto representan a Dios y los violadores del pacto representan a Satanás. Ni Dios ni Satanás necesitan estar corporalmente en la tierra después de la ascensión de Cristo, a fin que la historia sea satánica o sea de Dios. Los cristianos creemos que Satanás está vivo y activo en el planeta Tierra en forma representativa. Los comentaristas bíblicos dicen que Satanás es representado por la bestia y el anticristo. Pero no enseña que Satanás realmente obra desde un escondite secreto en la tierra. Este es un punto muy importante. Los cristianos que creen que la profecía bíblica enseña que ineludible la religión satánica triunfará sobre la iglesia en la historia, los premilenialistas y los amilenialistas, nunca insisten que Satanás necesita estar corporalmente presente sobre la tierra.
reinando desde alguna posición central, para que su victoria sea una victoria verdadera. Ellos comprenden plenamente que la victoria de Satanás en la historia es una victoria representativa. Lo curioso es que los premilenialistas insisten que Jesucristo tiene que estar presente en cuerpo en la tierra, reinando desde Jerusalén, a fin de que su victoria durante el milenio futuro sea una victoria verdadera. Ellos admiten sin debate que el gobierno de Satanás puede ser y es tanto representativo como victorioso en la historia antes de la segunda venida de Cristo, pero sostienen que el gobierno de Dios no puede ser al mismo tiempo representativo y victorioso en la historia. La dispensación de la iglesia, entre comillas. Por lo tanto, sostienen implícitamente que Satanás tiene una ventaja enorme sobre Dios en la historia, a pesar de la resurrección de Cristo y el envío del Espíritu Santo. Cuando sus representantes, los enemigos de Dios, le son fieles a Satanás en la historia, ganan, pero cuando los representantes de Dios le son fieles a él en la historia, pierden. Esta es una perspectiva muy extraña de la eficacia histórica de la resurrección de Cristo y del poder del Espíritu Santo. La historia es inevitablemente representativa. Por lo tanto, si la profecía bíblica realmente enseñara que los discípulos de Satanás inevitablemente dominarán cada vez más la iglesia de Jesucristo en la historia, Satanás sería el verdadero Dios de la historia. La victoria histórica de Satanás sobre la iglesia daría evidencia de que él continúa ejerciendo con el permiso de Dios su autoridad en la era del Nuevo Testamento, a pesar de la redención y la heredad de Cristo del reino por su muerte y resurrección. Negar esta obvia conclusión sería negar que la iglesia de Jesucristo es la única representante de Dios en el cielo y en la tierra después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, el único heredero legal del reino de Dios. Requeriría negar que Cristo transfirió su herencia del reino a su iglesia, la nueva nación de Dios. Por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21:43. Requeriría negar por inferencia que la herencia del reino terrenal de Dios es segura. Surge una posibilidad de asusto. Si la iglesia no puede confiar en la permanencia de su herencia asegurada por Dios del reino terrenal, ¿cómo puede el cristiano estar seguro de la permanencia de su herencia asegurada por Dios del reino eterno? Por otro lado, si los representantes de Dios inevitablemente dominarán cada vez más en la historia gracias a su fidelidad a Cristo, entonces Dios es el verdadero Dios de la historia. A medida que los cristianos son capacitados por el Espíritu Santo para obedecer la ley revelada de Dios, las bendiciones de Dios los alcanzará inevitablemente. Los que guardan el pacto ganarán necesariamente más influencia en la historia, y al mismo tiempo los violadores del pacto tendrán necesariamente menos influencia. Los discípulos de Jesucristo experimentarán necesariamente la continuidad histórica de la victoria del dominio. Dios demostrará su control sobre la historia por su victoria en la historia a través de sus representantes en la tierra, los miembros eternamente redimidos de su asamblea, griego eclesia, llamada su iglesia. Ya es tiempo que dejemos de divagar entre estas dos opiniones. Es tiempo también que dejemos de encubrir y confundir las recuperaciones sobre la historia de estas dos opiniones teológicas divergentes. ¿Quién es el Dios verdadero de la historia? ¿Quién redime el tiempo? ¿Quién es el verdadero redentor? ¿Qué versión de la teología del dominio escogerán los cristianos? Tiene que escoger una u otra. No escoger una significa automáticamente escoger la otra.
Conclusión. Cristo resumió la naturaleza de su obra en la historia definitiva, progresiva y final. Segundo, los 5 puntos del pacto divino. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 38 al 40. Este pasaje enseña que los 5 puntos del pacto divino son evidentes en el ministerio de Jesucristo. Primero, el Dios trascendente está presente con nosotros en Jesucristo, porque Él, segundo, bajó a nosotros a fin de subordinarse. Tercero, para hacer la voluntad de su Padre en obediencia verdadera. Él es el mayordomo perfecto del hogar de su Padre. Así que, cuarto, Él no perderá nada ni a nadie que se le haya dado en la historia. En el día final. 5. A todos los que se le han dado serán resucitados para su herencia legítima. Por lo tanto, Cristo es la manifestación verdadera de los 5 puntos del pacto divino, trascendente y al mismo tiempo presente, sujeto a Dios, cumpliendo la voluntad ética de Dios, resucitando a su pueblo judicialmente y entregándole la herencia de la vida eterna. Cristo redime al tiempo. Así también lo hace el pueblo de su pacto. La historia muestra cosas de continuidad y de interrupción. La gran interrupción de la historia fue la encarnación de Jesucristo, incluyendo su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Dios se hizo hombre y vino a morar en medio nuestro. No hay nada que se pueda comparar a esta interrupción maravillosa. Ni la rebelión de Adán, ni el diluvio de Noé, ni la creación de Israel, ni el rechazo de Israel, ni el reinjerto futuro de Israel, ni la era venidera de bendiciones mileniales, ni el juicio final. Después de todo, podía haber habido un juicio final sin la encarnación, la condena bien merecida de Adán, Eva y Satanás. La encarnación hizo posible la gran discontinuidad de la vida de todos los cristianos, la transformación discontinua de la muerte a la vida. ¿Y qué diremos acerca de la continuidad? La gran continuidad de la historia es la palabra revelada de Dios. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero su palabra no. Mateo 24, 35. Dios habló y de la nada brotó la creación. Que haya. Él dijo repetidas veces y cada vez hubo. Él gobierna al cosmos según su palabra revelada. Además, su Hijo es la palabra misma de Dios, el Logos divino, Juan 1:1. El Creador, Juan 1:3. El que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1 del 15 al 17. La segunda persona de la Trinidad mantiene al cosmos provisional y personalmente sosteniéndolo momento a momento. En resumen, la palabra personal de Dios, Jesucristo, es la base de la continuidad histórica. Él gobierna la historia según las causas y efecto ética, principios éticos que son revelados con claridad solo en la Biblia.
La Biblia muestra casos de discontinuidad, el pecado de Adán y la muerte y la resurrección de Cristo. La Biblia también nos ilustra casos de continuidad, en la progresiva victoria de los que guardan el pacto sobre los que los quebrantan. La ley de Dios es más poderosa que la ley del hombre. El Espíritu Santo es más poderoso que el espíritu del hombre rebelde. De este modo, la historia es progresivamente redimida. La historia manifiesta progresivamente el cumplimiento de Efesios 5, 14 al 16, por lo cual dice: despiértate tú que duerme, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hasta que Cristo venga en el juicio final, siempre habrán días malos, pero estos mejorarán progresivamente por el poder transformador del Evangelio y del Espíritu Santo. Jesucristo compró definitivamente el tiempo en el Calvario. Él lo compra de nuevo poco a poco mediante el trabajo de su pueblo, obediente al pacto bajo la guía del Espíritu Santo. Él lo comprará finalmente en el día del juicio. Negar esta verdad bíblica sobre el efecto de Cristo en la historia es negar el poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Es incluso negar el poder del Espíritu Santo en la historia. Significa afirmar que los efectos de la transgresión de Adán son más poderosos a través de la historia que los efectos de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, es afirmar el poder dominante de Satanás y sus seguidores en la historia. En conclusión, el dominio es un concepto ineludible. No hay opción entre el dominio o no. Es cosa de dominio de quién. No es posible escapar de la teología del dominio. El lector fiel ha de buscar las respuestas bíblicas a las siguientes 3 preguntas. ¿Quién es el Dios de dominio en mi teología de tiempo? ¿Dios o Satanás? ¿Dios o el hombre que se proclama a sí mismo autónomo? ¿Quién anuncia las condiciones verdaderas de la entrega incondicional en la historia? ¿Dios o Satanás? ¿Dios o el hombre que se proclama a sí mismo autónomo? ¿A quién se les da la autoridad legal en la historia para anunciar las condiciones de la entrega incondicional? ¿A los que guardan o los que violan el pacto? ¿Cuáles son los representantes del Dios que ejerce la autoridad soberana de la historia? ¿Los seguidores de Satanás o los seguidores de Cristo? Los cristianos no han de repetir el error de mantener silencio en el tiempo que queda antes de que Dios revele su juicio ardiente. Eso es lo que hicieron los hebreos del tiempo de Elías. Los cristianos han de hacerse la misma pregunta de Elías y luego contestarla según el pacto. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Primer libro de Reyes 18:21. ¿Hasta cuándo claudicará la iglesia de Jesucristo entre 2 pensamientos? Si Dios es el Dios de la historia, entonces sigámosle. Y si Satanás, representando hoy en día por el hombre que se proclama autónomo, entonces síganlo. Y el que elige a Dios como el Dios de la historia, entonces que deje de predicar que los representantes de Dios resultarán inevitablemente vencidos en la historia.